Para muchas personas, este podría ser un pasaje conflictivo, sobre todo para las personas o pastores o predicadores que están envalentonados o con el único propósito de hacer crecer su iglesia. Para las personas que quieren a toda costa o por cualquier medio que los seguidores aumenten. Pero nos vemos con Jesucristo que toma una actitud totalmente contraria a la actitud que toman muchos pastores y predicadores el día de hoy. Muchos de ellos le dirían a Jesús: Jesús, ¿qué estás haciendo? Estás espantando a las personas. ¿Por qué hablas de esa forma, Jesús? Y Jesús tiene una respuesta confrontacional para todas las personas que piensan de esta forma. Así que el relato de hoy es una excelente muestra para que todos nosotros podamos entender cómo es que Jesús quiere rodearse de personas. ¿Cuáles son las personas que realmente están para estar al lado de Jesús, cerca de Él? Jesús no es que ponga condiciones para la salvación. Sabemos que la fe es lo que nos salva, pero el discipulado, el estar cerca de alguien, es algo que Jesús deja muy en claro cómo son las personas que deben seguirlo. Así que veamos primero cómo es que Jesús reacciona, ¿cierto? La primera reacción de Jesús no es lo que Jesús le dice al escriba. Lo primero que Jesús hace es reaccionar a la multitud que ya lo estaba siguiendo. ¿Qué sabemos nosotros? Que Jesús había sanado a un leproso, que se había acercado a un centurión por medio de unos judíos y le había dicho que salvara o sanara a su criado. Y Jesús lo hizo a distancia. ¿Qué más vimos? Que Jesús le quitó una fiebre tremenda a la suegra de Pedro. Y que no solo eso, sino que sanó a todos los que se acercaban. Quizás para nosotros hoy sería alguien que simplemente está haciendo muchos milagros. Pero para un judío común y corriente, eso no era así. No era que Jesús simplemente estaba haciendo milagros. Piensen en esto. Algún día para los judíos iba a llegar alguien que iba a traer el reino de Dios. Y ese iba a ser un rey. Y el rey iba a hacer que los cojos caminaran, que los ciegos vieran, que los sordos escucharan. Por lo tanto, para un judío común y corriente, el saber que había alguien que estaba sanando a todos era la respuesta al Mesías que debía llegar. Así que los judíos, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a acercarse a Jesús en la región de Galilea y se empezaron a choclonar. ¿Por qué? Porque ellos querían ir donde el Mesías, pero hermanos, con la expectativa incorrecta. Ellos tenían las motivaciones equivocadas. Jesús entonces no quería que las masas simplemente se agolparan. Jesús quería que esas masas estuvieran ahí de la forma correcta. Así que lo que hizo, lo primero, hermanos, se alejó de esta multitud. Lo que nos dice el versículo 18 es que viendo que Jesús, viéndose rodeado de mucha gente, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Crucemos todo este mar, llamado Mar de Galilea. ¿Por qué, hermanos? Porque la motivación de muchos de los que lo seguían era incorrecta. Ellos querían a un rey que oprimiera al Imperio Romano. Y como ya vimos, Jesús tenía poder para sanar. Y tenía todo poder, hermanos, porque podía hasta sanar a distancia. Así que la fama de Jesús se fue esparciendo muy rápido. Eso es muy probable que sucediera en cualquier ambiente de alguien con el poder de nuestro Señor, ¿cierto? Todas las personas empezarían a hablar de Él. Alguien con una mínima enfermedad le dirían: ¿pero para qué vas a ir al médico? Anda donde Jesús, que está sanando a todos, sin distinción. Otro diría: yo me acuerdo que en el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a hacer esas obras. Por lo tanto, las personas empezaron a agolpar detrás de nuestro Señor. Pero como ya dije, con las expectativas equivocadas. Tenían las motivaciones incorrectas. Así que Jesús lo que manda es a pasar del otro lado. Este no es el único episodio en que Jesús reacciona de esta forma. En Juan capítulo 6 se nos muestra un episodio donde Jesús dice que el que no come del pan no podrá heredar la vida eterna.
Y Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, cuando Jesús les dice eso, para los judíos que ya lo estaban siguiendo, que eran muchos, Jesús estaba diciendo algo que para ellos era muy fuerte, hermanos. Porque Él se estaba situando en el lugar de Dios. Estaba diciendo, yo soy el que descendió del cielo. El maná, ¿quién los va a alimentar? Tienen que comer de mí de alguna forma. No canibalismo, sino que acercarse a Él, ¿cierto? De su sacrificio. Así que Juan 6:60 nos dice esto. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Se fijan? Él les dice, yo soy el que descendió del cielo. Y ellos dicen, esto es duro, es fuerte esta palabra. Y Jesús, en vez de decirles, tranquilos, se los voy a explicar nuevamente a todos los que no están creyendo esto, para ver si su corazón se ablanda, Jesús les dice, ¿esto les ofende? Esta es la verdad. Yo soy el que descendió del cielo. ¿Y qué si tú vieras, que no me estás creyendo, está queriendo decir Jesús, me vieras subir de donde yo descendí? ¿Se fijan? Jesús confrontó a estas personas que lo estaban siguiendo. Versículo 60 dice que eran sus discípulos. Lo mismo está sucediendo aquí. Personas siguiendo a Jesús con las motivaciones incorrectas. Esto os ofende, podría decirle Jesús a muchas personas que lo siguen de la forma equivocada cuando se acercan y comprenden la verdad. Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y uno podría decir, Jesús quería echarlos a todos. No, hermanos, Jesús quería limpiar sus filas. Jesús quería que el que realmente quería estar con Él e ir a todas partes con Él, estuviera ahí. Pero al que estaba ahí como un pasatiempo, al que quería ir porque Jesús estaba sanando, al que quería ir por obtener un beneficio pasajero de Jesús, no, hermano. Esa persona era confrontada por el Señor. Así que lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos es, ¿el acercamiento a Jesús ha sido de una forma correcta? ¿Ha sido correcto la forma en la que nosotros hemos entendido, hemos visto a nuestro Señor? ¿Realmente comprendemos lo que significa no solo creer en Cristo, sino que ser su discípulo? Pregunto otra cosa, hermanos. ¿Todo el que quiere puede acercarse de cualquier forma a Jesús? De la forma en que nosotros estimemos conveniente. ¿Podemos hacer eso? Y esto lo pregunto, hermanos, porque muchos son los predicadores el día de hoy que lo que enseñan es, acércate así tal cual estás. No es necesario que cambies nada, no es necesario que te arrepientas de nada. Así como estás, ven al Señor. Y si bien, hermanos, así como estamos, vamos al Señor, lo que sigue después es que somos cambiados por Él. Pero muchos predicadores lo único que quieren es que sus masas crezcan. Y hermanos, si vamos a crecer, crezcamos con las motivaciones correctas. Si usted va a crecer en Cristo, crezca entendiendo de que Dios no busca seguidores casuales, sino que busca discípulos con las motivaciones correctas. Así que para poder comprender realmente cómo es que Jesús forja a sus discípulos, veamos los dos acontecimientos que siguen en el pasaje. Lo primero, hermanos, en el versículo 19 al 20, vemos a una persona que se nos describe de una forma interesante. Quizás para cualquier persona esto podría parecer insignificante, pero cuando leemos que es un escriba, versículo 19, el que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, encontramos que realmente se estaba creando una gran expectación. Fíjense, ¿quiénes eran los que realmente conocían las Escrituras? Los escribas. Ellos eran los que tenían un conocimiento vasto de toda la Escritura del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el escriba, nosotros sabemos que este era un grupo, los escribas, de personas que eran hostiles al Señor. Y Mateo esto lo muestra claramente en todo su libro. Pero hermanos, al comienzo vemos que hay escribas que tenían conocimiento de la Escritura, que es muy probable que esta persona haya dicho, Él es el Mesías que se había prometido.
Está haciendo algo que no había hecho nunca nadie. Por lo tanto, si hay alguien que ha de venir, el escriba tiene que haber dicho, es él. Yo lo voy a seguir a donde quiera que él vaya. El escriba tiene que haber dicho, se cumplió el tiempo y estoy justo en el tiempo correcto, así que voy a ir donde Jesús, me voy a presentar ante él y le voy a decir, te seguiré. Con ese entusiasmo, cualquier persona, ¿qué le diría? Pase por acá. Un pastor le diría, venga por acá. ¿Cuál es su diezmo o no? No, hermano. Jesús lo confrontó. Jesús miró a sus ojos y le explicó realmente cómo suceden las cosas. Los animales tienen sus guaridas, hermanos. Tienen dónde pasar la noche. Ellos saben que volverán al lugar de donde salieron en la mañana. Pueden salir a recorrer, a buscar comida muy lejos, pero su hogar está. Jesús no menciona a los seres humanos como nosotros, pero eso también aplica para nosotros. Salimos temprano a trabajar, tenemos un día laboral o de estudios y volvemos a nuestra casa y sabemos que esa casa estará ahí. Las aves pueden volar kilómetros y kilómetros, pero volverán a su nido. Pero quien creó todas estas cosas, Jesús le dice, no tiene dónde recostar la cabeza. Para que entendamos el texto, Jesús le podría haber dicho al escriba, mira, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero tú no tendrás dónde recostar la cabeza. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús responde a su pregunta, te seguiré a donde quiera que tú vayas, a donde Él siempre va. ¿Se fijan? Él le dice, yo te seguiré a donde tú vas, y Jesús no le dice qué pasará con Él. Jesús le dice hacia dónde Él va. Y le dice que no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús entonces se sitúa a Él como la persona que no tiene una almohada. Y esta predicación se llamará Un rey sin almohada. Porque, hermanos, eso fue lo que nuestro Señor vivió aquí en la tierra. Él fue un rey, pero sin tener dónde recostar la cabeza. Sin una sola almohada. Ese fue nuestro rey. ¿Y por qué yo digo un rey? Si Jesús aquí en ninguna parte dice rey. Hermanos, cuando Jesús habla de sí mismo, habla como el Hijo del Hombre. Y muchas personas creen que cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, o Él habla en tercera persona como el Hijo del Hombre, creen que eso está únicamente relacionado a Jesús como hombre. Y si bien tiene una pequeña connotación sobre eso, lo realmente importante sobre Jesús llamándose Hijo del Hombre está en cómo Él es y cómo se había prometido sobre Él. La Escritura en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 nos dice esto, sobre alguien que iba a venir desde el cielo. Dice así, Daniel teniendo esta visión, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y fíjense lo que a este hijo de hombre le sucedía en la visión de Daniel. Dice, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que entendamos esto. Este hijo de hombre iba a venir en las nubes, y al venir en las nubes, ¿qué iba a tener, hermanos? Un reino eterno. Iba a ser fuerte, él iba a dominar sobre todos. Pero ¿qué esperaban los escribas? ¿Qué esperaban los fariseos? ¿Qué esperaban los judíos? Que ese rey que viniera en las nubes, al momento de pisar la tierra, aplastara a todos. Pero cuando apareció el rey, él nos mostró que él iba a gobernar en su primera venida a través de la humillación. A través, hermanos, de donde no tenía dónde recostar la cabeza. Jesús muestra entonces, al decir el Hijo del Hombre, que Él es el Rey, pero que este Rey no tendría dónde recostar la cabeza. Así que este Rey, sí o sí, hermanos, va a gobernar sobre todos, pero paradójicamente no tiene dónde recostar la cabeza. Y si nosotros vemos los reinos de este mundo, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Reinados que se prolongan por mucho tiempo, como el de Inglaterra.
reinados como el de España. ¿Y cuál es la queja de los ciudadanos españoles y muchos de los ciudadanos británicos? La familia real es una familia de flojos. Ellos no trabajan como nosotros. Ellos son personas cómodas. Son personas celebridades que lo único que hacen es visitar gente, hacer caridad, y todos nosotros tenemos que mantenerlos. Esas monarquías se mantienen, pero sin pasar de las quejas que estas personas hacen. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos viven de forma cómoda. Los reinos de este mundo se han forjado de esa forma. Los reyes están en su trono y los súbditos trabajan por él. Pero nuestro rey es distinto. Nuestro rey, el Señor Jesús, él gobierna primero a través de la humillación. El camino es claro. Le está diciendo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Y todo el que me siga tampoco tendrá dónde recostar la cabeza. Fíjense lo que dice Filipenses 2:5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se fijan, hermanos? El Mesías, el Rey, ese Hijo del Hombre que tendría un dominio eterno, que nadie podría hacerle frente, esa persona decidió venir y encarnarse para vivir entre nosotros como un hombre, pero en humillación. Esto es lo glorioso del Señor Jesús. Las religiones de este mundo nos proporcionan a muchos ídolos o personas X que podrían salvar, pero todos son mortales como nosotros. A algunos se les da un estatus mayor que el resto de los mortales. Pero cuando vemos el cristianismo, encontramos que el que es Dios mismo se despoja del lugar en donde está y se hace hombre y vive como nosotros. Y no solo eso, hermanos, sin dónde recostar la cabeza y hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor nos muestra el camino entonces. Es como que Jesús estuviera diciéndole a cada uno de sus seguidores, ¿quieres seguirme? Ten en consideración el costo de seguirme. ¿Quieres seguir en este reino? ¿Quieres vivir en este reino? Ten en consideración cómo vive el Rey. Y el Rey vive de esta forma. Él rechazó la comodidad para vivir en incomodidad. Él rechazó la riqueza siendo rico para vivir en pobreza. Así que lo que le estaba diciendo a este escriba, tú sabes muy bien que va a venir el Mesías. Ese Mesías soy yo. Pero ese Mesías no es como tú te lo imaginabas. Ese Mesías es así como yo lo estoy mostrando, que vive en humillación. Para un judío común y corriente esto era escandaloso. Ellos imaginaban a un fuerte guerrero, a alguien que los librara del pueblo romano, del emperador romano, del César. Pero Jesús les mostró que el camino era totalmente distinto. Así que la pregunta que él se tuvo que hacer fue, ¿estoy dispuesto a abandonar mi casa, mi comodidad, para seguir a este hombre? No sabemos la respuesta. Muchos dicen que estas personas no siguieron a Jesús, pero el foco no está en si ellos lo siguieron o no. El foco está en cómo vive el Rey. El foco está en el costo del llamado. El evangelista Mateo quiere que nosotros nos preguntemos, ¿quiero seguir a Jesús? ¿Quiero realmente ir con Jesús a donde Él vaya? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y nuestra respuesta tiene que ser, si Jesús vivió en humillación, yo también quiero vivir de la forma en que Él vivió. Y muchas personas se alejan de Jesús por eso, porque no entienden que primero va la cruz y luego la gloria. El sufrimiento presente no se compara en nada a la gloria venidera, dice el libro de Hebreos. Hermanos, ese es el orden. Primero la cruz y luego la gloria. Corintios nos dice que Cristo es nuestra primicia. Él fue hecho nuestra primicia. Primero la cruz para el Señor, luego la gloria. Así que Jesús le dice a todo seguidor, ¿qué quieres seguirme? ¿Te ofende esta verdad? Sígueme, pero ten en claro que lo que él experimentará será sufrimiento, humillación en este mundo, pero luego la gloria. Hermanos, esto fue fuerte para el escriba.
Les pregunto, ¿es fuerte para ustedes? Porque para los primeros discípulos fue un llamado a la incomodidad. Pedro tuvo que dejar sus redes y seguir a Jesús. Dejó su familia. Sabemos ya por este versículo, por este pasaje, que tenía suegra, por la predicación de la semana pasada, para seguir a Jesús. Los discípulos dejaron sus sueños, todo, para dormir con Jesús. Y ellos entendían que estaban cambiando unas migajas de pan, hermanos, por quien tiene todo el reino. Les pregunto, hermanos, ¿quieren seguir a Jesús? ¿Quieren realmente ir con Jesús a donde quiera que Él vaya? Porque si hay incomodidad, gloria a Dios. Porque ese es el orden. Primero la cruz y luego la gloria. Nuestro pastor nos mostraba el texto de Lucas 18. El que cambia, el que deja familia, hermanos, hijos, todo, hermanos, todo por seguir a Jesús, en esta vida recibirá mucho más y la vida eterna. No hay comparación. Seguir a Jesús, cueste lo que cueste, vaya donde vaya, es ganancia siempre. ¿Qué le hubieras dicho tú a Jesús en la condición de ese escriba? Hubieras pasado de largo. Hubieras dicho: Jesús, entiendo que eres el Mesías, pero mi Mesías tenía donde recostar la cabeza. Mi Mesías sanaba a todos y se daba las comodidades del reino. Mi Mesías no era como el que tú me estás diciendo. Quizás eso muchas personas le dirían a Jesús. Pero cuando entendemos que Él de su buena voluntad quiso humillarse, encontramos gloria en nuestro Señor. Por nosotros, para traer su reino. Esta comodidad o incomodidad es rechazada por muchas personas hoy. Y quisiera enlazarlo con algo que sucede en la iglesia el día de hoy. Cristo es quien gobierna la iglesia, no los pastores. Cristo gobierna a los pastores y los pastores administran el rebaño de Cristo. Todos somos ovejas del Señor. Y ese mismo Señor que le habló al escriba es el mismo Señor que gobierna la iglesia de hoy. Por lo tanto, te pregunto, ¿el compromiso que tú adquieres al pertenecer a esta iglesia local es con nosotros? Es con el Señor, el que gobierna esta iglesia. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Muchas personas no quieren sacrificar tiempo por orar, por leer la palabra. Prefieren sus trabajos en vez de crecer en santidad. Muchos prefieren tiempos de familia en vez de congregarse. Muchos prefieren vivir para sus hobbies y todas esas actividades que lo entretienen en vez de adquirir un verdadero compromiso con Cristo y dejarlo todo por encontrarlo a Él. Por lo tanto, hermanos, los invito a cambiar todo lo que tenemos para seguir a Jesús. Jesús es valioso y no es perder nuestro tiempo al no hacer muchas cosas que quizás nos gustaban. Pero si encontramos al Mesías, al verdadero Señor, hermanos, lo ganamos todo. Y esa es la verdad que hay en este pasaje. Por lo tanto, te invito a que haya incomodidad en tu vida. El servicio muchas veces requiere incomodidad. La iglesia necesita personas que se sacrifican por el crecimiento de la misma. Hermanos, en esta iglesia no está todo terminado. Y tu labor es fundamental en esta iglesia. Sirve. Y muchas veces las personas preguntan, ¿pero en qué puedo servir? Mi pregunta de vuelta es, ¿en qué te gustaría servir? ¿En qué te gustaría servir? Y trabajemos en aquello. Pero sirve. Lamentablemente, muchas personas únicamente anhelan ser vistos. Pero sirve para el reino de Dios. Deja la comodidad. Un simple servicio, quizás, hermanos, como hasta hacer aseo en la iglesia, es de gran contribución. Cuando alguien que tiene que preparar una predicación, por ejemplo, deja de hacerlo, porque hay más tiempo para algo que alimenta espiritualmente a la congregación. ¿En qué puedes servir? En muchas cosas, pero contribuye a tu iglesia local. Es parte del ser discípulos. Sigamos, hermanos.
Si el primero fue un escriba que se encontró con Jesús y le dijo, en realidad lo buscó y le dijo, yo iré donde quiera que tú vayas, y recibe una respuesta contundente de parte de Jesús, el segundo ya es un seguidor que estaba dentro del grupo. Así que esto se vuelve interesante. Versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Fíjense que esta persona ya estaba siguiendo a Jesús. Se le menciona como uno de sus discípulos. Pero esta persona tenía entonces ahora que cruzar el río. Tenía que lograr seguir a Jesús hacia el otro lado. El mar de Galilea, no el río. Tenía que ir con Jesús para allá. Así que Jesús le deja un desafío tremendo. Si para el escriba fue chocante para su mente el hecho de que él tenía que abandonar las pretensiones de cómo sería el Mesías, porque el Mesías venía en humillación, para esta persona fue chocante el hecho de que Jesús le dijo que tenía que poner a su familia después que a él. Esta persona quería enterrar a su padre primero, y Jesús, como Dios, se pone por sobre la familia. Jesús es Dios, hermanos. Y aunque sabemos que el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, nuestro Dios merece mayor honra. Y si nuestro Dios sale al paso, es Él quien debe llevarse la gloria, no nuestro esposo, no nuestra esposa, no nuestros hijos, no nuestros nietos. Cualquier lazo familiar no está por sobre el hecho de que apareció el Mesías en la vida de esta persona. Así que ahora Jesús está enseñando otra cosa, no sobre la incomodidad o la humillación que él estaba experimentando. Jesús lo que ahora enseña, hermanos, es que su obediencia o la obediencia de sus discípulos a él es sin espera. Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Y déjenme explicar algo de este pasaje. Hay dos grandes interpretaciones para poder entenderlo, porque no sabemos si el papá estaba muerto, ¿cierto? Había una costumbre judía de que si el padre estaba muerto, estas personas tenían que ir y hacer una fiesta, ¿cierto? Como nosotros enterramos a los muertos, y luego de eso cobrar la herencia. Así que es probable, así como ya estaban prontos a cruzar el mar, esa persona se tenía que quedar atrás, porque era tiempo que el que tenía que pasar en su casa para enterrar a su difunto padre, ¿cierto? Así que el viaje ese no podía esperar. Ellos no iban a parar la barca por esta persona. Así que algunas personas dicen, el padre había estado muerto, o sea, ya había muerto en ese momento y él quería seguir a Jesús. Pero él también quería ir y enterrar a su padre. Otras personas sugieren que el padre no estaba muerto y que el padre no estaba ni cerca de morir. Pero un judío, al morir su padre, cobraba herencia. Por lo tanto, él quería seguir a Jesús con la herencia en el bolsillo, con el dinero en el bolsillo. Por lo tanto, él le está diciendo a Jesús, Jesús, yo entiendo quién eres tú, he visto los milagros que has hecho, quizás hasta había escuchado el sermón del monte, pero espérame un poco, tengo que ir a cobrar mi herencia y luego te sigo. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, hablando en términos espirituales. Él iba a obtener vida al seguir a Jesús. Amén. Los muertos estarían con los muertos espirituales allá. Y Jesús deja esta tremenda verdad. La obediencia a nuestro Señor en el discipulado es sin espera. Cuando Jesús, a través de la Escritura, nos manda algo, no es, Señor, dame un tiempo y luego lo hago. No, hermanos. Desde el momento en el que somos convencidos por su palabra, todo debería cambiar. Así que, hermanos, cuando te encuentres con Jesús, y si te has encontrado con Jesús, debes poner a Jesús por sobre todo lo demás. Jesús está diciendo, nadie, ni tu padre, ni tu herencia, nadie tiene un mayor valor que el que yo tengo. Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Se fijan? No hay valor en eso. Está moribundo. Sígueme a mí.
En Mateo 10:37 Jesús dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Este pasaje nos dice que los muertos entierran a los muertos. Debemos entonces nosotros entender que Jesús es nuevamente tajante con las personas que lo quieren seguir, que quieren tener un contacto íntimo con Él. Les está mostrando el costo de seguir a Jesús. No es llegar y seguir a Jesús de la forma en la que yo quiero. Jesús está buscando verdaderos discípulos. Y para eso tiene que ser sincero, hermano. Se vive de forma incómoda muchas veces, pero también se vive con una obediencia inmediata, sin espera. Porque un verdadero discípulo no es alguien que simplemente aprende doctrina, escucha palabra de Dios y la aprende en su mente. Es alguien que anhela el contacto cercano con Jesús. Ese es un verdadero discípulo. Y para eso no tendrían dónde recostar la cabeza y tendría que dejar tantas cosas de lado como cobrar la herencia de su padre. Eso es un verdadero discípulo. Sigue a Jesús, se identifica con Jesús, con el Cristo y camina con el Cristo. Jesús entonces, quiero aclarar algo, no está diciendo que para ser salvos hay que dejar todo y no hay que tener donde recostar la cabeza. No, hermanos. Para ser salvo hay que creer que su muerte fue para mi beneficio en la cruz. Para ser salvo me basta la fe en el Hijo de Dios. Pero toda fe en el Hijo de Dios lo sigue bien pegado a Él. Quiero decir esto, somos salvos por la fe en Cristo, ¿sí? Pero todo el que ha sido salvo por la fe en Cristo, lo sigue. Y en ese discipulado Jesús dice, este es el costo de seguirme. ¿Lo calculas, hermano? ¿Ves ese costo? ¿Lo visualizas? Aquí Mateo entonces nos muestra que el problema no es simplemente entusiasmo extremo como el del escriba. También puede ser una obediencia diferida o aplazada como la de esta persona. Y esto es muy común en el pueblo de Dios. Muchas personas tienen fe en Cristo, creen en Él para salvación, pero la obediencia puede esperar. El proceso de santificación y de madurez espiritual puede esperar. Los pecados que ya estoy convencido que no son agradables ante Dios pueden esperar. Todo eso puede ir esperando. Y esas personas se conforman, como el discípulo, de estar ahí, con la masa. Pero Jesús no, hermanos, quiere todo de ti. Jesús quiere que tu tiempo devocional sea de calidad. Que leas la Escritura, pero no para cumplir con un día, con un checklist y decir, leí la Escritura. No, Jesús quiere que tú leas la Escritura para estar cerca de Él y Él poder guiarte al momento de leer la palabra. Jesús quiere que ores como una necesidad, como algo que realmente tienes que hacer porque si no mueres. Jesús quiere que medites en la palabra día y noche, en las obras que Él ha hecho. Jesús quiere que tus conversaciones sean espirituales con tus amigos, que se edifiquen unos a otros. Hermanos, Jesús quiere que en esas conversaciones muchas veces se reprendan y otras veces se animen, pero que se edifiquen. Jesús, hermanos, quiere que te comprometas con tu iglesia. Y todo eso requiere tiempo, ánimo y requiere prioridades. Muchas personas tienen a mucha gente que agradar. Por lo tanto, tienen que trabajar porque tienen que cumplir con labores hogareñas de contribuir monetariamente. Y eso se entiende. Pero después de eso, una persona X perfectamente podría salir y decir, como he trabajado todo el día, me merezco un tiempo de descanso. Por lo tanto, tiene un tiempo de ocio. Puede salir con sus amigos a jugar fútbol, puede quizás jugar un rato en el celular o en una consola o simplemente ver televisión y en eso pasar horas de su día para luego quizás después decir, estoy cansado, necesito comer algo. Perfectamente puede comer algo, disfrutar un tiempo de once con su familia, para luego volver y decir, estoy cansado de este día, ha sido largo y extenuante, y volver a descansar y pasar un día
en el sillón y terminarlo viendo una teleserie, un documental o lo que sea. Y creo que ese es muchas veces el tiempo que vive la gente que vive en la iglesia. En todo ese día no hubo ningún sacrificio para buscar al Señor. Y eso se puede prolongar por semanas o meses. Pero el Señor nos está diciendo que si realmente quieres seguirlo a Él, a donde quiera que Él vaya, requieres obediencia inmediata. Requiere decir, voy a hacer cosas para tener tiempo disponible para buscar al Señor. Voy a identificar los momentos del día en los que estoy más despierto, no a las 12 de la noche donde estoy cansado y no podré leer la Escritura, sino que voy a buscar tiempo para realmente poder conocer a Cristo como Él es. Eso es lo que hace un discípulo. Calcula el costo y dice, voy a seguirlo. Así que los animo, hermanos, a que calculen el costo y sigan a Jesús, sin importar la edad que tengan, sin importar quizás las energías que tengan. Busquen a Jesús, encuéntrenlo y síganlo. Lean la Escritura, día y noche, pasen tiempo en ella. Y aquí quiero animar a mis hermanos de mayor edad. Muchas veces las personas de mayor edad creen que los más jóvenes entienden mejor la Escritura, memorizan mejor la Escritura, y quizás podemos concluir que sí. Pero eso no debe ser motivo de desánimo para ustedes para tener tiempo con ella. Se puede aprender de la palabra, sobre todo si la estamos leyendo continuamente. Una persona que se desmotiva al no recordar un texto bíblico o al decir ¿qué leí ayer? No por eso va a dejar de leer al día siguiente. Puede volver a leer y siga leyendo. Y confía en que el Señor lo va a recompensar por esa labor. Hermanos, también quiero decir otra cosa. No solamente por lo que vamos a hacer en nuestra casa buscando al Señor, porque el discipulado requiere ese compromiso en la intimidad con Cristo, sino que también debemos nosotros calcular qué peso están teniendo nuestras relaciones en nuestra vida. Tu esposo, tus hijos, amigos, novio, novia, lo que sea, hermanos. Esas personas, ¿qué tanto tiempo le dedicas? Porque se pueden volver ídolos. Y tú no puedes dedicarle todo el tiempo del mundo a un ser humano. No puedes, por más de que sea tu hijo. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa ahora. Debemos apartar un tiempo para buscar al Señor. Cueste lo que cueste. Tenemos que estar para nuestros hijos, tenemos que estar para nuestro esposo y para nuestra esposa. Pero esas personas no pueden estar en el primer lugar de nuestra lista. Debe ser Cristo. Por lo tanto, mira bien a quién le estás entregando todo tu tiempo. Porque créeme que por más que sea un esposo o un hijo, una esposa, hermano, no valdrá la pena en el día final. ¿Por quién recibiremos recompensa? Según Lucas 18 es, si dejamos todo por seguir a Jesús. Recibiremos 100 veces más, hermano, la vida eterna. Y por último, hermanos, tu iglesia, tu amada iglesia, tampoco puede esperar a que tú postergues cosas. El servicio debe ser inmediato. La obediencia en la intimidad de tu habitación debe ser inmediata. La obediencia para desplazar a tus relaciones a segundo, terceros y cuartos lugares y que Cristo sea el primero debe ser inmediato. Pero también el servicio en nuestra congregación. Bendice a tus hermanos con tu servicio de forma inmediata. Los postergadores en el reino de Dios no tienen cabida. Los verdaderos discípulos dicen, voy a ir donde Dios vaya, donde Cristo me lleve. Y si Cristo me lleva a tal iglesia, en esa iglesia voy a servir y no voy a postergar mi servicio por hacer otras cosas. Por lo tanto, te invito, hermano, a que definas bien tus prioridades. Porque la prioridad absoluta debe ser a Cristo. Y te aseguro que nunca te arrepentirás de obedecerlo a Él y seguir a Jesús. En conclusión, Jesús responde de una forma distinta a ambas personas para poder mostrar que el verdadero costo del discipulado es quedarse con Él.
El que no quería vivir de forma incómoda, Jesús le muestra que no tiene dónde recostar la cabeza. Y que el proceso de este rey salvando a sus elegidos es primero humillación y luego exaltación. Por lo tanto, no nos sorprenda, hermano, que muchas veces viviremos de forma incómoda. Y cuando esté incómodo usted, quizás dando mucho más de lo que algún día pensó dar por el reino de Dios, piense que tiene recompensa. Pero también Jesús responde al postergador, a esta persona que quería enterrar a su padre primero, y le exige prioridad absoluta. Y Él no los está rechazando. Él lo que hizo, hermanos, fue exponer el corazón de ellos. Él no les dijo, no quiero que me sigan. Él les mostró cómo era la realidad. Por lo tanto, cada uno, al saber cómo es seguir a Jesús, debemos entonces decir, ¿sigo o no sigo adelante? Debemos cada uno de nosotros entender que si Cristo debe ser mi prioridad absoluta, por sobre mi familia, por sobre mi trabajo, por sobre lo que me entretiene, cada uno debe decidir si es que irá a donde Jesús e irá con Jesús a donde quiera que Él vaya. Amén, hermanos. Los invito a seguir a Jesús, cueste lo que cueste y vaya donde vaya. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres sincero con quienes planean seguirte. Gracias, Señor, porque no nos escondes la verdad y no nos haces vivir engañados, Señor, en la superficialidad, sino que nos expone la verdad y nos dice que si te queremos seguir, Señor, tú tienes que estar en el primer lugar, teniendo una prioridad absoluta en nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos recompenses cuando seas tú quien sea el objeto de nuestra admiración, que cuando por ti abandonemos muchas cosas cómodas en esta vida, Señor, queremos obtener tu recompensa, Señor, y la vida eterna, porque te queremos a ti, Señor. Abre nuestros ojos para ver la hermosa realidad de que tú vales mucho más que todos los tesoros de esta tierra y que siguiéndote a ti, Señor Jesús, obtenemos todo. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.